Bueno, iniciamos entonces la presentación y el tema de este día es muestreo en granos almacenados. Son dos clases las que vamos a recibir ahora. Bueno, ya sabemos que es un muestreo, ¿verdad? Y cuando hacemos un muestreo estamos tomando varias submuestras, es decir, pequeñas cantidades, en este caso de grano. Y cuando juntamos todas esas submuestras o pequeñas cantidades de muestras que hemos tomado, entonces estamos tomando una sola muestra. Pero esa muestra debemos de garantizar que sea representativa del lugar de donde estamos muestreando. Por ejemplo, si vamos a mostrar un silo, si vamos a mostrar, imagínense que vaya a mostrar usted 100 sacos, entonces usted tiene que tomar muestras que sean representativas de esos 100 sacos que tienen bodegados por ahí. Si no lo son, entonces no, la muestreo no va a servir, va a tener sesgo. ¿Y cómo es que esas muestras podrían no ser representativas? Imagínense, tiene una bodega con 100 sacos y solo va a mostrar los de la entrada porque le resulta más fácil. Ah, aquí va a sacar las muestras y ya tú. Ah, entonces ahí tenemos un problema porque solamente estaría mostrando, digamos, a la entrada y el resto no lo mostró. Ahí pues tenemos un ejemplo de sesgo. Y es ahí donde dice de que el conjunto de todas las muestras que tenemos deben de ser representativos. Representativo significa que todos los datos, todas las muestras que tomemos nos van a hacer representación todo el universo que tenemos de granos ahí digamos, si tenemos 100 sacos, 100 sacos en una bodega, pudieran no ser sacos, pudiera ser un enorme silo o pudiera ser un silo de esos artesanales, pero como quiera tenemos que hacer muestreos que nos permitan que sean representativos de la muestra. Imagínense que usted va a mostrear, por ejemplo, cómo estará en el caso de maíz en un granero. Bueno, si no tenemos un aparatito por ahí para muestrearse, nos va a ser difícil. ¿Verdad? Los aparatitos son sencillos, uno mismo los puede fabricar. Simplemente se trata de meter un objeto ahí que sea suficientemente largo y una especie como de cucharón para extraer muestras de adentro de ¿cómo se llama? Del silo. ¿Va? Y también podemos obtener cuando abrimos la tapita de abajo de lo que sale o de arriba también. Entonces ahí ya estamos obteniendo un muestreo representativo de un silo. Y así sucesivamente, la idea es que cuando vayamos a muestrear debemos de tomar muestras o submuestras en este caso que nos garanticen que todo el universo lo vamos a representar, que nos garanticen que cuando lo llevemos a la mesa del laboratorio digamos, sí, esta muestra, la tomé en tal lugar, este en tal lugar, este en tal lugar, y entonces me está garantizando que todo lo que estaba allí, de todo he traído sus muestras para que sean analizadas. O sea, lo que queremos decir es que hay que hacer lo posible porque obtengamos una muestra que tenga características similares en todos los aspectos, pues. En todos los aspectos a las características medias del lote del cual ha sido tomada. Todo esto que está aquí escrito es lo que les acabo de decir. Que las muestras deben ser representativas de todo el lugar donde vamos a mostrar, garantizando pues que no hemos dejado parte sin obtener una muestra, no hemos dejado parte sin que esté representada a la hora de hacer el análisis. De esa manera, entonces, uno hace un análisis de todo el lugar donde uno quiere obtener datos. ¿Alguna pregunta sobre el muestreo? ¿Una pregunta sobre el muestreo? ¿El significado? Lo que estamos tratando de decir aquí. Bien. Pero, ¿cómo hacer que sea representativa? Bueno, para que sea representativa, la garantía es que tenga todas las características del lote. Por eso, cuando vamos a recoger una muestra, esto lo debemos de hacer de una manera correcta. Y para hacerlo de una manera correcta, debemos de, primero, si es posible, trazar, ¿verdad? Cómo voy a hacer el muestreo. Por ejemplo, en un camión, voy a un mapita ahí donde voy a tomar los datos. En una bodega, igual. Entonces, un silo también donde voy a tomar los datos. Para que de esa manera, pues, no exista el famoso sesgo. El sesgo, como un ejemplo de sesgo, como le dije anteriormente, si yo, por ejemplo, solamente estoy tomando muestras de un lado y no estoy tomando de otra parte, cometiendo sesgo. Para un adecuado muestreo se requiere de ciertos requisitos. Primero, que no lo puede hacer cualquiera, tiene que hacerlo personal capacitado y autorizado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si usted está dirigiendo una cuadrilla de trabajadores, pero ellos jamás han hecho un muestreo, entonces usted los va a capacitar en cosas sencillas.
Por ejemplo, usted le va a enseñar cómo tomar la muestra y le va a indicar dónde tomarla y cómo rotularla. Cosas sencillas. Usted le puede enseñar, pero desde ese momento ya lo está capacitando para que vaya a tomar la muestra, porque tomar una muestra no es solo ir a agarrar, vaya, aquí está. Hay ciertos requisitos que hay que ir cumpliendo. Buenas tardes, Adrianita. Te la tarde, Adrianita. Y no, oye, la Adrianita, se durmió la Adriana hoy. Te la tarde. Bueno, sigamos. Una pregunta, ¿me están escuchando bien? Sí se Sí, escucha. sí, se escucha bien. Perfecto. Como no me contestó Adrianita, creía que no estaba hablando, me estaban escuchando bien. Pero sigamos. Bien, entonces ya dijimos por qué debe de realizar la persona capacitada autorizada. No necesitas, con esto no quiere decir que debes tener un título de ingeniero o un título de máster para poder hacer un muestreo de ninguna manera. Usted puede tener a sus trabajadores a su mando, pero usted los puede adiestrar. ¿Adiestrar en qué? Cómo tomar la muestra, dónde tomarla, qué va a poner en los rótulos, etcétera, etcétera. Bien, hay que también hacer una inspección previa. Siempre que hagamos un muestreo, tenemos que hacer una inspección previa y anotar todos los datos que se requieran. Por ejemplo, si una bodega hay entradas, hay daños en el techo, todo eso hay que escribir, hay que reportarlo. Igualmente, si cuándo se recibió el material, desde cuándo está allí ese maíz, dónde se recibió, ver en qué condiciones lo recibieron, si hubo o no hubo cuidado al momento de recibirlo. Si estoy hablando de maíz, puede ser maicillo, maíz grano, arroz, cualquier cosa. Entonces, todo lo que usted se le imagine tiene que anotarlo. También la hora, el día, la fecha, por supuesto, también que lo va a mostrarlo. Oí que tocaron la puerta, pero me... Hay que seleccionar cuál es el procedimiento correcto según el caso que se presente. No es lo mismo muestrear en un silo que muestrear en sacos o que muestrear a granel, perdón, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, dependiendo, o muestrear en un camión, en un barco, entonces dependiendo, entonces usted va a ver cuál es el procedimiento que debe de ejecutar. Por lo tanto, tiene que hacer un esquema de muestreo, un como mapa, como decía anteriormente, un como mapa donde va a ir señalando dónde va a ser el muestreo. Y hay que detectar si hay condiciones anormales en los granos, en el producto, y dónde están esas condiciones anormales. Por ejemplo, si está lleno de hongos en un lugar, si hay heces de fecales de ratas, etcétera, etcétera. Entonces hay que detectar todo eso. Por supuesto que para muestrear hay que usar un equipo correcto de muestreo, es decir, hay que armarse de equipo y todo eso, llevar libreta y todo eso. Y también hay que tener unas muestras primarias. Estas muestras primarias nos van a permitir saber cuántas muestras debo tomar. Quizás lo estoy confundiendo con esto, pero se lo explico de la siguiente manera. Usted, cuando va a hacer un muestreo, usted se debe preguntar, ¿y cuántas muestras voy a tomar? 7, 10, 5, 100, ¿cuántas? ¿Me las invento usted? Pues mire, fíjese que lo primero que usted tiene que hacer es hacer un muestreo previo. En ese muestreo previo, usted en ese momento sí se va a inventar las muestras. Por ejemplo, puedo decir, voy a tomar 5 o 7. 5 voy a tomar. Voy, tomo las muestras y saco datos. Y esos datos me van a servir para incorporarlos a una fórmula. Esa fórmula se la di cuando llevaron manejo de plagas agrícolas. Entonces ahí están los datos que voy a meter en esa fórmula. Y entonces ahí me va a salir cuántas muestras tomar. Es importante eso porque si usted hace una investigación o hace un trabajo y le van a preguntar, mira, este número de muestras, ¿de dónde lo sacaste? Ah, y esto, apliqué esto y de aquí me salió el número de muestras que tomé. Perfecto, entonces sigamos, siempre hablando de requisitos para un adecuado muestreo, hay que obtener una muestra compuesta, es decir, una muestra de todos se une y se saca una muestra. Para eso tenemos que homogeneizar, perdón, y dividir la muestra compuesta para obtener una muestra representativa. Y por supuesto, ya la muestra obtenida hay que protegerla de cualquier variación que se produzca en el medio ambiente, que no la vayan a confundir, etcétera, etcétera. Igualmente hay que tomar datos y embilletarla, ¿va? Por lo tanto, aquí dice que hay que identificar correctamente todas las muestras y hay que protegerla para transportarla, ¿va? Hay que envasarla ya sea en una bolsa o sellarla, qué sé yo, para que no se dañe durante el viaje, si es que el viaje es largo, para llevarla hasta el lugar donde se va a analizar.
Han venido 11, faltan 5. 5 que van a estar tocando la puerta si es que vienen. Bien. Y estos son ejemplos de equipos de muestreo. Este es un muestreador simple. Este uno lo puede hacer. De hecho, unos estudiantes de agronomía que hicieron una tesis de muestreo de plagas en granos almacenados, ellos mismos fabricaron sus colectores. Estos son otros que esto se gira con esto y esto es para meter, por ejemplo, así como anda la cava, a granel. Y entonces aquí le está sacando de diferentes niveles. Esto es para sacar, por ejemplo, en saco, ya vamos a ver un video. Aquí está para sacar en camiones, para sacar en graneros, plantas de almacenaje, camiones, vagones de tren, remolques. Entonces aquí usted está girando y esto se va metiendo y entonces saca muestras de cada uno de los pasos de diferentes profundidades. Se llaman sonda de alvéolos o muestreador compuesto. También hay sondas neumáticas. Está también ese pelícano o cucharón que también se ocupa. Es para harinas. Pues diferente a mezclar harinas que de grano, ¿verdad? Entonces este es para harinas. Igual, usted lo está girando acá, esto se va introduciendo, esto va rompiendo ahí, por eso introduciendo y va tomando la muestra acá. Es para muestras y harinas a granel. Miren cómo se introduce en el saco. Y aquí se lo saca. Tocando. Este video le va a mostrar cómo se hace eso. Si no lo escucha, pero si no lo escucha, va a ver usted cómo hace. No sé si lo escucharon, pero era bien sencillo notar que cómo se usaba ese instrumento, que era lo que realmente quería. Y vieron cómo se usa ese instrumento, cómo se introduce, y ven que después de sacar los granos ella los sella, ¿verdad? Y igualmente se dieron cuenta que está sacando de varias cosas, con el objetivo de que sea representativa. Y al final lo que hace es que lo revuelve, lo mezcla, para que sea, que no vaya parcializado, no que se revuelve y es una sola muestra.
Por supuesto, todo eso se le ponen datas y todo lo demás. Es así como se sacan muestreos, por ejemplo, en sacos, en bolsas, y ya vamos a ver otro tipo de muestreos que más adelante. ¿En qué momento es que se realiza el muestreo? Bueno, son varios, uno de ellos es cuando usted está recibiendo el producto. Ahí, por ejemplo, están esos camiones haciendo cola y que se está recibiendo el producto. ¿Qué va a determinar acá? El contenido de humedad, las impurezas, los daños. Esto también a usted le va a permitir clasificar el producto. Por ejemplo, si viene dañado lo aparta, si viene con humedad lo aparta. También cuando ya esté almacenado. Aquí ve allí que andan justamente con ese instrumento que acabamos de mencionar, lo andan puyando para determinar la presencia de insectos roedores. Yo no sé, esta clase no sé si ya les había dado, ¿no, verdad? No, no le había dado. Okay. Vale. Entonces aquí está la forma de muestreo en los sacos. Primero hay que ver cuántos son los sacos que nosotros vamos a muestrear. Eso es lo primero. ¿Por qué lo vamos a ver eso? Porque hay unas normas estándar para sacar muestras de acuerdo al número de sacos. Por ejemplo, si son 10 sacos, entonces ahí todos los sacos vamos a tener que muestrear. Pero si son de 10 a 100, entonces con muestrear unos 10 sacos se soluciona. Y ahora, si son más de 100, entonces allí se sigue con base a lo que está en este cuadro. Ahí pueden ver ustedes. Digamos que son 600, de 677 a 729. Entonces allí el número de muestreo va a ser de 27. Si va de 2402 a 2050, entonces va de 50. O sea, estas tablas ya existen para saber cuántos sacos vamos a mostrar dependiendo del tamaño de lo que vamos, que nos interesa. ¿Cómo obtener la muestra? Nuevamente lo vamos a mencionar. Bueno, eso que vieron ahí, que estaba ocupando ahí la ingeniera que estaba apoyando ahí las bolsas, es un calador simple. Simplemente ustedes vieron de que lo introdujo hacia abajo, hacia arriba, y el movimiento de va y bien, y eso hizo que saliera el producto. Eh, También se hace que cuando se retire el producto, se debe hacer una X para reacomodar la malla del saco, para que no quede pacho de un lado. Y anda el señor ahí puyando. Y luego lo vamos a homogeneizar. Y para ello vamos a utilizar un homogeneizador. Y esa homogeneización, ¿por qué se hace? Porque se hace para que la muestra sea representativa del lote. Y ahí está, por ejemplo, el equipo que yo les decía, el homogeneizador. Entonces este lo va a revolver y te va a sacar partes iguales por estos lados que están acá. Y vamos a ver cómo es que hace. La tolva, aquí está la llave, aquí está el cono, entonces esta parte se llama corona y este es el embudo. Lo que hace es hacer una mezcla de todos los granos o porciones de los granos que componen toda la muestra. Una vez que hace esa mezcla, entonces se los divide en un número variable, pero que son de partes semejantes. ¿Cuál es el principio para el funcionamiento de este aparato? El principio de gravedad. Cuando usted vuelca el grano del embudo, entonces con el principio de gravedad actúa y así lo va apartando por tamaño. Una vez que ya sea el grano es volcado, entonces es también dividido en partes iguales a través de estas dos salidas que están acá. Cuando dividimos una muestra, la intención es que sea más fácil su manejo. Lo que no nos va a servir, entonces eso lo devolvemos al lote de donde sacamos las granos, porque acuérdense que ya pesan menos, entonces hay que ver si se puede recuperar. Ya cuando se esté recibiendo el producto, se preparan dos muestras, cada una de aproximadamente 1 kilo. Ahora, ¿para qué van a servir estas dos muestras? Pues una es para el análisis y la otra es para el archivo. Ya durante el almacenamiento, entonces se prepara solamente una muestra para el análisis. Y si estamos en transferencia ya y para comercialización, entonces nuevamente se preparan dos muestras. Igual una para que quede para análisis y otra que quede para el archivo. Es algo, un dato muy importante es el siguiente. Si usted saca muestras y no la rotura, entonces es como si no hubiera hecho nada. Por eso es que tenemos que rotularlas y obviamente colocarlas en recipientes apropiados para que no se salga. Es lo que le vamos a poner en la identificación.
el nombre de la unidad almacenadora, el nombre del depositante, el número de lote, tipo de producto, contenido de humedad, contenido de impureza, fecha de muestreo y firma de quien lo llevó a cabo. Entonces, esa viñeta le va a permitir identificar esa muestra. Con eso la va a reconocer. Repito, si no provoca, no coloca esos datos, entonces es por gusto su trabajo. Veamos cómo hacemos para mostrar productos a granel. Bueno, entonces vean ustedes unos camiones aquí de 15 toneladas, de 15 a 30 toneladas y de 30 hasta 50 toneladas. Entonces, desde la capacidad de este vehículo, así va a ser ¿cómo se llama? El número de puntos que vamos a mostrar. Y por supuesto deben de variar de un vehículo a otro para evitar posibles fraudes. ¿Qué significa eso? Que si a todos ustedes les dice que les va a hacer este diagrama igualito, entonces todos ya saben de que iba a ser el muestreo, entonces van a evitar por ahí poner el producto dañado. Entonces usted tiene que hacer puntos de muestreo diferentes. Aquí todos siguen la misma lógica, pero usted puede utilizar otra lógica de muestreo. Porque si no, como les repito, ya saben dónde va a ir a muestrear y ahí le van a poner el maíz limpio, el maicillo limpio. Pero eso dice para evitar posibles fraudes. Aquí tenemos un esquema de muestreo para camiones de hasta 15 toneladas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Va? Observe usted que estos son los sitios donde se va a muestrear. Y entonces el punto donde se va a introducir el alvéolo. ¿Y en qué dirección de los masas de los granos? Por ejemplo, en este caso, va a ser en esta dirección, pues esta va a ser en esta dirección, esta va a ser para ambos lados, esta va a venir para acá y esta va a venir para acá. Aquí usted ve que se están tomando muestras de la orilla, pero también del centro. Y mire este para trailers de más de 35 toneladas. El problema es de que si usted sigue así este esquema para todos, entonces ya van a ver dónde va a ir a mostrar usted y, pues repito, ahí le pueden poner los granos sanos, ¿va? Entonces va a tener que variarlo un poquito, darle otra idea para que no se confundan, para que no se confíen cuando usted pase de un camión a otro. Ahora en los silos, debemos de tomar en cuenta 5 puntos de muestreo, pero siempre se recomienda que uno de ellos vaya a estar al centro para que también sea representativo, porque si no, solo de las orillas vas a sacar. También existen graneros horizontales y bodegas. En estos casos, el número de puntos de muestreo va a tener que ser mayor. Se recomienda que esto me a cada metro de profundidad con la sonda manual o neumática. Una vez tomadas esas muestras, se van a proceder a homogenizar y a dividirse. Eso que están viendo ustedes en esa imagen ahí, eso se da, por ejemplo, en el puerto de Acajutla. Esto que se llama cinta, lo que viene acá es una cinta, por aquí vienen los granos. Entonces esta cinta transporta los granos y los va a dejar directamente a la planta que está ahí. Por aquí pasa los granos y va a caer directamente a una planta que tiene estructura más o menos así como esta. Ahora, aquí se recomienda poner gente que esté tomando muestras. Como te vas girando. Y entonces ahí se recomienda que lotes hasta de 10 toneladas se pueden hacer 20 tomas. De 50 toneladas se pueden hacer 22 tomas y hasta de 100 toneladas se pueden hacer 25 tomas. Ya cuando se tomen más de 100, entonces mínimo 25 por cada 100 toneladas. Vamos a ver a continuación, a manera de ejemplo, cómo se toma los datos de muestreo, pero en arroz. Ahí está viendo usted un silo. Y eso no se asuste cuando vea esa fórmula, que no se la vamos a preguntar en el examen, nada más son para mostrarlo nada más, para mostrarlo nada más que vea que los silos tienen sus fórmulas por la forma geométrica, por la forma de la geometría que tiene, entonces de ahí tiene su fórmula. Eh, Esta es la fórmula para ver la capacidad de los silos. Esto se le conoce como altura del silo y esto es la altura de la masa de los granos, porque los granos van a llegar hasta aquí. Observe usted que los granos cuando se están echando siempre forman este proceso como volcancito. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? La altura de la masa del grano, la altura del silo, el diámetro del silo, material de las paredes del silo, impurezas, tipo de grano, humedad.
Y entonces aquí está la fórmula de la que hablamos en la diapositiva anterior. Observe que el silo, su diámetro está medido en metros. También que hablamos de la altura del anillo, que en la mayoría de los casos este valor corresponde a 0.81 metros. Y así sucesivamente. No nos vamos a competir con estos números, nada más eso para mostrar. Pero esto sí me gustaría que lo vieran. Vean cómo se va llenando un silo. Aquí se va llenando un silo y cada una viene de regiones o fincas diferentes, cada capa. Es decir, aquí vino a depositar, estamos hablando de esos silos enormes, entonces aquí vino a depositar un camión, aquí vino a depositar otro camión, etcétera, hasta que se llenó. Y note usted que se le ha colocado un indicador, que es una tinta, que es como una bolsa plástica pequeña, pero se llama indicador. Para muestrear las frecuencias van a ser en intervalos de tiempo que van a estar determinados de acuerdo con el flujo de salida de los granos. Aquí está la salida del grano. Ahí está la mezcla de capas. Se mezclan las capas. Y entonces ve el ángulo que está formando. Resulta que el primer grano que entró es el último en salir. Y acuérdense que los primeros granos cuando estaban llenando quedaron aquí abajo, pero va a ser el último en salir. Porque si usted observa, de arriba se está saliendo primero, ¿no? Este tipo de muestreo se utiliza en silos cuando la masa de granos es de una gran altura. Pero para ello es necesario que la masa de los granos no haya sido disturbada. ¿Eso con qué propósito? Para que la columna que vamos a mostrar contenga porciones de cada uno de los lotes de granos que fueron ingresados al silo. Es decir, que no vayamos a meter aquí de material de una finca alejada, por decir, que nada tiene que ver con esta otra, porque si no los datos no van a bien separados. Ahora, siempre va a ser importante colocar un indicador en la parte superior de la masa del grano. O sea, así como se le colocó acá. Y se le colocó el marcador aquí arriba. Entonces, siempre es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque nos va a decir en qué momento terminó el muestreo. Y ahí que el indicador tiene la siguiente función. La muestra primaria te finalizará cuando el indicador pase por el sitio donde está el mostrador. Este sitio va a estar ubicado donde haya caída libre de grano en un movimiento en algún punto así. Eso para eso necesita el marcador. Digamos aquí, al fin de la primera clase, vamos a dar una segunda clase, pero esta me voy a desconectar porque esta la voy a mandar primero, porque si no se hace, si se mandan juntas, se tarda mucho en, ¿cómo se llama? En cargar, así que voy a dejar de grabar en este momento para enviarles esto. Y también voy a salir, esperen unos segundos, ya voy a entrar. Son las 14:74, después estamos en receso, lo damos ahorita, o le damos de un solo. Bueno, no hablaron, bueno. Ya regreso entonces. Bien, entonces vamos a dar la segunda clase. Está grabando acá.
Ok, el tema es protección de los granos almacenados. Básicamente vamos a hablar cómo se diseña un plan de manejo integral de plagas en granos almacenados y sus subproductos. Lo que más común, como suele suceder, tiene que ser el control químico. Pero para si vamos a hablar de control químico, primero tenemos que considerar varias cosas, que debería de ser el complemento a otras medidas, ¿no? Porque tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, no es permanente, pueden ocurrir hasta explosiones, pueden caer residuos y tóxicos al momento que se estén aplicando. También puede causar resistencia. Estamos acá. Permítanme un segundo. Okay. Bien. Entonces les decía que puede causar resistencia a los insectos, ¿verdad? Entonces ya después que le esté echando nada va a servir. Y después resulta caro, más bien es caro, porque los equipos que utiliza y todo eso, entonces como es caro, entonces aumenta el costo del almacenaje. En todo caso, si vamos a aplicar insecticidas, hay diferentes maneras. Por ejemplo, pulverización residual o aspersión, pulverización protectora, vaporización y también fumigación. Hablemos sobre lo de pulverización residual o aspersión. Pues en este caso, el insecticida siempre se mezcla con agua o cualquier otro líquido, preferentemente con agua. Y se le llama pulverización porque justamente vamos a pulverizar las paredes, los pisos, las tarimas, todo vamos a pulverizar. Y la idea es pues acabarse ya los insectos, ¿no? Que están bien escondidos en orificios, en grietas. Estos insecticidas usted los echa, pero el poder de ellos queda ahí durante varios tiempos, por eso se dice que tienen cierto poder residual. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el deltametrina, el manatión, el pirimidol metílico, que allí está la fórmula, y las dosificaciones, mililitros por metro cuadrado. También hay insecticidas, pero de pulverización protectora. En este caso, se pulveriza directamente sobre los granos que están a granel. Este tipo de productos en realidad tienen la finalidad preventiva, pero no es de carácter curativo. Es decir, que solo vamos a efectuar en silos y almacenes donde todavía no hay una infestación ingrediente. Es decir, es para prevenir. ¿Cuáles son esos productos? Ahí están. Deltametrina, del Clorvos, Manatium, Pirimifos, y ahí están las fórmulas, igualmente las dosificaciones. Por otra parte, también tenemos insecticidas que son por vaporización o que producen niebla, también conocidos como de nebulización. Por cierto, estos son los que se usan hoy que está el sacudo, ¿verdad? Son insecticidas por vaporización, veamos cómo actúan. En este caso, lo que se producen son unas gotas bien pequeñitas y con base a calor. Estas pueden alcanzar un diámetro menor a 50 micras. En este caso, pues, lo que sucede es que el insecticida pulverizado tiene que ser volátil, bastante volátil, para que pueda mezclarse con aceite diésel. Y entonces cuando se mezcla con aceite diésel, provoca esa humazón, esa humareda. Y cada humareda lo que contiene son pequeñas partículas del producto. Y para poder aplicarlo se utilizan aparatos muy modernos como ese que tienen ustedes en ese momento ya a la vista. Se le conocen como termovaporizadores o nebulizadores, que lo que hacen es convertir el insecticida mezclado con diésel, porque esto acuérdense que en este caso siempre se mezcla con diésel, lo convierte en una densa niebla. Y esa densa niebla avanza y abarca todo, grietas, bajo las mesas, donde quiera. Ahí tienen ustedes cuáles son esos insecticidas, sus fórmulas y su dosificación. Deltametrina, diclorvos, malatium, pirimidios metílicos, como ustedes ven, son los mismos prácticamente. Cuando se están haciendo actividades de vaporización hay que tomar en cuenta ciertos aspectos.
siempre, siempre, siempre que usted va a vaporizar, tiene que ser cuando la gente ya se haya ido. Por eso es que ahí en la facultad nos sacan cuando van a aplicar veneno, ¿va? Porque van a vaporizar. Tienen que garantizar que no haya nadie. Y además, como es obvio, se recomienda no dejar residuos de insecticida dentro del tanque de termovaporizador. En otra palabra, hay que lavarlo, ¿va? Después de utilizar. Ahora hablemos sobre los fumigantes. Fumigante viene de fumigar y ¿qué significa fumigar? Desinfectar por medio de humo, de gas o de vapores adecuados. Cuando tenemos ¿cómo se llama? Un fumigante a una temperatura y presión determinada, puede entonces existir en estado gaseoso, pero en una concentración tal que puede resultar letal para un organismo. Hay algo que es bien importante hacer notar, y es que un gas o vapor que no tiene la habilidad para penetrar el grano, eso no funciona, porque no es estrictamente un verdadero fumigante. Quiere decir que los fumigantes tienen la capacidad de penetrar el grano. Recuérdese usted que en los granos ahí puede estar la larva, puede estar los huevos, ahí adentro. Y aquí tenemos un cuadro que nos muestra diferencias entre insecticidas y fumigantes. Vamos poniendo en grande para que usted lo vaya leyendo. Quizás para que quite el sueño, lo vamos a poner a cada uno de ustedes a que lea. Vamos a ver quién me lee esto. ¿Alguien quiere leer esto? Yo lo voy a leer. Ahí. El primero. Dale. Ajá. Un insecticida mata a los insectos que se ponen en contacto con él. Un fumigante se Siguiente. difunde, un fumigante se difunda por toda la atmósfera y llega hasta donde está el insecto. Correcto. Esta es una diferencia entre un insecticida y un fumigante. Martita, léame esto, por favor. Los insecticidas sólidos y líquidos tienen en general un buen poder residual, es decir, que una vez aplicados en paredes o superficie, siguen matando a los insectos por varios días o semanas. Muy bien, y vamos acá. Los fumigantes, al ser gases, se difunden apenas se abre el recipiente y no poseen poder residual, es decir, un grano que ha sido fumigado queda nuevamente expuesto al ataque de insectos inmediatamente al disiparse el gas. Muy bien. Adriana, léame esto, por favor. Los, donde dice los insecticidas sólidos y líquidos, Ujú. Sí, sí. No, no, eh, esta. los insecticidas, ya. Los insecticidas se aplican en forma de polvo y como líquido en aspersión y nieblas. El tamaño de las gotitas de líquido es grande en comparación con las moléculas de un gas. De ah, un gas. ok, un gas, su penetración en los granos es solo superficial. Y acá, como dice. Los fumigantes se aplican en recintos herméticos y sus moléculas penetran por una gran variedad de materiales, llegando al centro de la masa de granos. Y qué importante los fumigantes, el poder que tienen, más que llegan al centro de la masa de los granos. Gabriel, léame esto, por favor, Gabriel. Los insecticidas se usan para tratar la superficie en almacenes o estivas de sacos. No se usan generalmente para tratar volúmenes. Los fumigantes se usan para tratar volúmenes y no pueden usarse para superficies. Tampoco pueden usarse en cebos para roedores o aves. Bueno, gracias. Ahora, David, léeme esto, por favor, David. No ha venido. El número 5, Sí. aunque, Aunque aquí hubo un error. Mejor decía, ajá, aunque los productos, decía. Va. aunque los productos insecticidas son venenosos para los seres humanos, un insecticida bien aplicado es menos peligroso para los operarios. La aplicación de fumigantes requiere personal muy capacitado y equipo especializado.
Ok, gracias. Entonces ahí han visto ustedes diferencias que tenemos entre insecticidas y fumigantes. Ambos son buenos para matar insectos, pero hay unos que se ocupan en unas circunstancias y otros, obviamente, en otro tipo de circunstancias, ¿vale? Dependiendo del asunto que vas a tratar, así vas a escoger, o escoges un insecticida o escoges un fumigante. ¿Cómo actúan? Bueno, penetran a través del estigma de los piráculos de los insectos y de esa manera lo matan. Y además se difunden bajo la forma de moléculas aisladas y su toxicidad aumenta a medida que aumenta la temperatura. Pero estos productos pueden ser afectados en la manera en la que se dispersan. Por ejemplo, si hay mucha humedad de los granos, entonces eso afecta la dispersión. ¿Por qué? Porque es absorbido el fumigante y eso trae como consecuencia que se reduce su distribución, también su penetración en la masa de los granos. Pero también tiene otro detalle, que aumenta el riesgo de afectar la germinación de semillas, que los tenemos guardados para semillas. Entonces, ese puede ser un problema. También como los granos pequeños presentan mayor dificultad para la discusión del fumigante en comparación con los más grandes. Entonces, a la hora de aplicar un fumigante, debemos saber que con los granos pequeños vamos a tener más problemas que con los grandes. Y luego, si donde están almacenados los productos es una estructura porosa, como por ejemplo hormigón o madera, entonces tenemos que aplicar más, porque a través de esos poros que pueden haber en el hormigón o en la madera va a estar escapando el gas. Ya se trata de una estructura impermeable. Entonces, con base a lo que hemos dicho, vamos a dar la recomendación de que no deberíamos de hacer fumigaciones en estructuras de ladrillo, de bloque o madera, sin que no estén bien tapadas. Y para taparlas podemos usar capas o lonas plásticas para que no se escape el gas. Por ejemplo, ustedes ven allá en esta bodega, hay un gran espacio que rodea estos sacos. Entonces no va a fumigar usted toda la gran bodegona solo porque le interesa esto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Fumiga aquí e inmediatamente lo tapa para que no escape el gas. Los fumigantes hacen desaparecer hasta los huevos, por supuesto también las larvas y también las pupas. Estos están adentro de los granos, entonces tienen la capacidad de destruirlos, aunque estén en los granos. Y de esa manera entonces nosotros debemos usarlos solo en recipientes que no permitan que el gas escape, porque si se escapa entonces por gusto. La que más se usa, la fofamina, la famosa pastilla matarratas. ¿Cómo es que se fumiga a los granos a granel, pero en gran escala? Bueno, si se está utilizando productos sólidos, entonces la distribución se realiza cuando el producto está siendo almacenado. Si vamos a colocar pastillas, hay que colocarlas a intervalos regulares sobre la cinta transportadora durante la carga. Si son silos de esos enormes de gran capacidad, entonces vamos a utilizar equipos que efectúan la dosificación automática de las pastillas o de las tabletas. Pero si la unidad almacenadora ya está con el grano almacenado, entonces las pastillas o tablets las podemos ir aplicando por medio de sondas. Si usted se fija, estos caballeros andan aquí en el desembarque de un barco, ellos andan poniéndolas por medio de sondas. Nuevamente volvemos a colocar los productos químicos que se utilizan, su ingrediente activo, cuál es su característica en el silo, la duración de la fumigación y la dosificación. Anteriormente dijimos que el producto más famoso que se usa para estos trabajos es la fofamina, o sea, la famosa matarrata. Vamos a hablar bastante de la fofamina, vamos a hablar de la vamos a describir, factores que afectan la fumigación, dosis, tiempo, hermeticidad, etcétera. Vamos a empezar a hablar sobre la fofamina. ¿Cómo la describimos? Bueno, hay varios sinónimos, fofina, fosfóro de hidrógeno y también hidrógeno fosforado. Comercialmente se venden en forma de Fotoxin, Gastón, Detia, Gas, XT, Fumitoxin y hay otras marcas más. Hay que tener en cuenta, en realidad estos gases son incoloros e inodoros, es decir, ni se ven, y ni huelen, ni hieden. Entonces, por eso es que se le pone un olor para que nosotros podamos identificar que allí hay veneno.
y se podría decir que este es el fumigante más importante del mundo y que se genera por la hidrólisis del fosfuro de aluminio, o también puede ser de magnesio, que son fumigantes sólidos. En otras palabras, estas pastillas contienen pH 3 o magnesio, y entonces cuando entran en contacto con el medio ambiente comienzan a disolverse. Si usted una pastilla mata rata la deja al aire libre, después ya no va a encontrar nada, solo va a encontrar ceniza, porque se ha disuelto por la acción de medio ambiente. Aquí podemos preguntarnos, pero ¿y si es un gas? ¿Por qué es sólido? Bueno, sólido porque estas pastillas llevan aluminio y eso las hace que sean sólidas. Y para poderlas vender y para que hagan su efecto retardado, entonces se venden de esa manera. Pero como ya dijimos, en contacto con el ambiente, es decir, con la humedad relativa, entonces comienzan a disolverse. Y ya vamos a ver qué nos sucede en la fórmula. En primer lugar, recordemos que estas pastillas tienen fósforo aluminio cubierto de parafina y están mezcladas con carbonato amónico. Y esto se va a convertir en gas solamente cuando entre en contacto con la humedad. Por eso es que nomás usted la saca del tubo ya, y si la deja por ahí ya comienzan a disolverse. Y se da esta reacción. El IAP, fosfato de aluminio, reacciona con agua, forma estos compuestos. El agua con el agua cae en la humedad, más relativo. No es que es el hecho chorro de agua, no es que la humedad que lo está rodeando ahorita a usted, ahí donde está, ahí hay humedad, entonces más agua en este tiempo, entonces comienza a disolverse. Ese pH 3 que se desprende acá, este es lo tóxico. O sea que esto más esto forman este veneno que es altamente tóxico. No huele, no hiede, y es la materia activa que va a matar a los insectos en todas las etapas. Aquí tenemos la fórmula más suave, ¿no? La misma que esta, lo que hemos puesto al revés. Pero fíjense que yo le he dicho de que usted lo sabe también que las pastillas echan olor. Pero ya que estamos diciendo que es inoloro, bueno, lo que sucede es que aquí a la parte de esta reacción se da otra. Son los compuestos coadyuvantes que se le agregan o inertes que se le agregan, y en este caso lo que nos vamos buscando es que le dé dureza, que lo vuelva sólido, pero también que sienta olor cuando se comience a derretir. Y ese olor es característico de lo que está aquí, es característico de la matarata, mezclado con el CO2 y que nos parece nauseabundo y nos alejamos de él. Es por esa razón. Así es que cuando usamos estos productos, entonces el CO2 y el NH3, que son los que vamos a hablar de ellos ahorita, son los que reducen el peligro de combustión cuando la fosfina se está desprendiendo de la pastilla. Por otra parte, también actúan como sustancias de alarma, porque con el olor usted siente que en tu fase usted se aparta. Este gas se difunde bien rápido, ¿no? Y por eso es que debe de usarse solo en ambientes herméticos. Ambiente hermético significa que esté completamente sellado, completamente cerrado. El gas comienza a hacer su liberación máxima aproximadamente a las 4 horas y finaliza a los 4 días. Siempre un poco más de gas es liberado inmediata y continuamente desde que la pastilla se expone al aire libre, porque ahí está la humedad relativa. Debemos de tomar en cuenta que la liberación del gas y su toxicidad va aumentando a medida que aumenta la temperatura. Si hay mucha humedad en los gases, entonces va a ocasionar una mayor absorción de fumigante y obviamente va a reducir su distribución y penetración en la masa de los cráneos. En cuanto a la descomposición de las pastillas, este es un proceso lento. Una humedad relativa menor del 40%, un equilibrio de 8 a 10% del contenido de humedad del grano. Así se va descomponiendo, pero lo hace de manera lenta.
Y de manera tal que como el volumen es muy reducido del aire entre los granos pequeños, por ejemplo, ajonjolí y sorga, entonces hay mayor dificultad para la difusión del fumigante. En comparación con aquellos que se aplican a frijol, la maíz, porque son más grandes, entonces el espacio intersticial es mucho más grande. Bien, entonces una vez que ya liberamos todo el gas de la pastilla, entonces queda un polvito. No sé si han fijado ustedes, se han aplicado estos productos, se dan cuenta que al final queda un como polvito, como se necesita. Eso es aluminio. Este no es muy tóxico, ¿va? Y hablando de cuánto debemos de aplicar, se supone que aquí en Centroamérica la fumigación y la fosfamina duran aproximadamente 10 días después del... Perdón, permíteme un ratito. Ya la tengo. Ok, bueno. Entonces les decía que en Centroamérica la fumigación se debe durar aproximadamente unos 10 días y después el polvo que quede hay que enterrarlo, no debemos de dejarlo ahí. Ciertamente no es muy tóxico, pero tampoco lo vamos a dejar ahí. Recuerden que queda un polvo. Siempre de estas pastillas usted las pone cuando se evaporan, se hacen gas, al contacto con la más relativa, entonces queda ese polvito. Y ese polvito es aluminio, pero lo tenemos que eliminar. La mejor manera es enterrarlo. Hay factores que afectan la fumigación: la dosis, tiempo de exposición, la hermeticidad y la distribución. Vamos al caso de la dosis. Los hilos metálicos se recomienda aplicar una pastilla de 3 gramos por cada 5 quintales de la capacidad total del almacén. Y aquí está una tabla que nos está mostrando eso. Si la capacidad del silo es para 4, entonces el número de pastillas vamos a usar es de 1. Si es para 5 quintales, entonces también vamos a aplicar una. Pero ya si es para 8, entonces vamos a aplicar 2. Acuérdense que por cada 5 quintales. Ya para 18 vamos a ocupar 4. Para 30 vamos a ocupar 6. Un detalle muy importante: que las pastillas no hay que andarlas quebrando, porque la gente, para que le abunde las partes, entonces eso no debería de hacerse, mucho menos tocarlas con las manos. Y siempre vamos a ocupar un número entero de pastillas y protección con las manos. Un número entero quiere decir que nada de quebrado, nada de hacer pedacito. Bueno, como el pH 3 actúa como gas, entonces la dosis obedece al volumen total de capacidad almacenable y no simplemente al número de quintales que tiene. Muchas veces nos confundimos y decidimos cuántas vamos a aplicar simplemente por los quintales que vamos a ocupar, a desinfectar, pero es también valerse del volumen total de la capacidad, porque con base a eso vamos a poder aplicar las pastillas. Recuerde usted que los gases tienen una ley que dice que tienen a ocupar todo el volumen, mejor dicho, tienen a llegar a todo el volumen que ocupan. Por ejemplo, si es en una bodega de 300 metros y usted pone una pastilla ahí, tenga por seguro que se va a esparcir en toda esa bodega, porque ocupan todo el volumen donde usted las ha colocado. Cuando se fumiga un producto a granel, es recomendable que la dosis se calcule por tonelada. Si estamos hablando de mercancías que vienen envasadas, bien tapadas herméticamente y vienen hasta con plástico, entonces la dosis se puede calcular con relación al volumen ocupado o con base al peso del grano. El tiempo para poder mantener la dosis herméticamente en el almacén es de 10 días. Ahora, la liberación del gas va a depender de la temperatura del ambiente y también de la humedad relativa. Tome en cuenta que la fosfamina no tiene ningún efecto residual y por lo tanto no protege al grano de los insectos después que se ha escapado el gas, obviamente, porque la fosfamina no tiene un efecto residual, no va a estar ahí toda la vida. Una vez se salió, se escapó, ya hasta ahí llegó, ya no va a poder seguir protegiendo el grano. Cuando este veneno se acerca a los adultos y la larva, inmediatamente se muere. Pero ya se vamos a hablar de huevos y pupas, estas requieren más o menos 10 días. Ya pasados esos 10 días se puede romper el hermetismo. ¿Qué significa eso? Que podemos sacar los granos.
sacamos, dejamos que se airee y o sea que le vincule aire y lo hacemos por varias horas para que se escape todo el gas. Ya después sí, ya podemos utilizar el grano, ya sea para comerlo o para la venta. Recuerde que estos productos no son residuales. Y vamos a fumigar sacos en estivas, y se supone que están tapados, ¿va? Que los tenemos tapados con una lona o con plástico. Si se los quitamos, entonces volverán casi al tiempo para ser reinfectados, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, volverlo a tapar. Y en el caso del silo, su construcción pues ya evita la entrada o la reinfestación de insectos debido a que tiene una poderosa lámina metálica. Hablando de hermeticidad, la fumamina debe ser utilizada únicamente en estructuras herméticas, es decir, completamente cerradas. Estas son bien volátiles y tienen corto periodo de acción. Las podemos distribuir fácilmente en todo el volumen que ocupa un sistema de almacenamiento. Y tome en cuenta que si no está bien tapado el lugar, si no existe un buen hermetismo, entonces se le va a escapar el gas y por gusto todo lo que ha gastado, etc. Por ejemplo, usted ve estos sacos acá y observe que se le ha puesto lona o cobertor de plástico. Eso es para evitar que cuando le eche los gases evite que escape. Y aparte de esto, todavía, fíjense, se le ponen las lonas y todavía sí se recomienda que se haga esto que está haciendo aquí este caballero que está aquí, que son, como les dicen, como gusanos de arena. Entonces esto se los tira hasta aquí abajo para que haya una completa hermeticidad. Si no, se le va a escapar el gas. Aquí está ya tapado, miren, en estos planos. Se le echa tierra, arena. Y de esa manera usted está garantizando que el veneno que se aplique no se va a escapar. Si lo que vamos a fumigar son pequeñas cantidades, entonces podemos usar cosas plásticas, como las que está usando aquí el caballero, y lo amarra bien. Ahora, si no se logra, entonces no habrá una concentración tóxica del fumigante, y entonces de nada va a servir, porque no le va a matar los insectos que están ahí. Damos este video a ver si lo escuchan. Si no lo escuchan, me dicen, vamos a ver si lo escuchan. Va, más bien este no es de escucharlo, este es de solo de verlo. Así que si no se tienen audio a ustedes, no importa, porque solo es de verlo, no tiene nada de leyenda. Va, ¿qué comentario les merece ese video que acaban de ver ahí? ¿Qué observaron en ese video ustedes ahí? Vamos a ver qué comentario les merece. Juan Carlos Portillo, ¿qué comentario le merece ese video que acaba de ver ahí? Ni lo vio. Póngalo de vuelta, es que no lo vimos bien. Está dormido, vaya, está bueno. Lo vamos a ver de vuelta, pues. Hombre, que está lloviendo, la señal se corta. No le creo.
comentarios pueden hacer de ese video? ¿Qué es lo que andaban haciendo y por qué lo andaban haciendo? Yo Es lo como que, una bodega. ¿Cómo? Es una, digamos, una bodega que seguramente tenían semillas, la cual han tratado con el gas para las plagas. Entonces lo que están haciendo es sellando todas las aberturas para que no se escape ese gas. Va, pero es que no la han tratado, la van a tratar. pero ahí lo más Tienen que curioso, sellar antes. que ahí andan con ¿Cómo protección, es? bien protegidos, andan ahí, aquí les vale madre, que andan hasta con mascarilla y todas esas cosas. Sí, el problema es de que los efectos a posteriori, ¿va? Entonces allí lo que van a hacer es que van a fumigar esa bodega que está allí, entonces la andan sellando completamente. Incluso, si vieron ustedes, andaba un marcador ahí, porque ya cuando sellaron andan viendo en las afueras si anda escapando gas. Ese marcador les va a indicar si está escapando para inmediatamente ir a sellar. Bien, vamos a continuar. La distribución. Tenemos que distribuirlo lo más uniforme posible. Si los productos están apilados, entonces debemos usar bandejas de cartón o de papel, pero nunca, nunca metálicas. Tienen que ser de papel o de cartón. ¿Cuál es la reacción que hace el aluminio con el metal? Entonces, por evitar eso. Y aplicar en forma uniforme y evitar que el producto toque el plástico. La toxicidad. Una concentración de 2.8 miligramos por litro en el aire es mortal para el hombre. Menores de 2.8 miligramos por litro de aire lo que causan son nada más efectos secundarios, pero como quiera te llevan al hospital porque siempre causa daño. ¿Cuáles son esos casos? En caso de intoxicación, ¿cuáles son los síntomas? Malestar general, dolor de cabeza, vómitos, vértigos, angustia, opresión en el pecho y zumbido en los oídos. Si de repente usted o un empleado se intoxica con esto, usted va a observar esos síntomas. Debe llevar inmediatamente al médico o al hospital más cercano. Y tome en cuenta que ese gas no tiene antídoto. Entonces hay que protegerse lo más que se pueda. Pero las ventajas. Bueno, tiene ya lo vimos, penetran profundamente y van buscando al insecto y lo controlan en todos sus estadios, huevo, larva, pupa, adulto. Y no le hace nada a las semillas en cuanto a su poder germinativo. Igualmente, una vez pasa su proceso, ya venció el proceso que va a estar actuando, no dan mal sabor, ni tampoco mal olor al producto. Y tampoco dejan residuos tóxicos en el grano. Y lo otro es que las venden donde quiera, en cualquiera de los servicios. Y si acaso hay fuga, se detecta fácilmente por el olor a ajo. Y acuérdense que esos productos químicos se le agregan. O sea que el gas no tiene mal olor, se le agregan esos olores para que uno lo detecte. Desventajas. Es bien tóxico este gas. Si bien es cierto que mata insectos, pero también puede matar al hombre y a nuestros animales domésticos. Imagínense que si este gas llega a cualquier mamífero, incluyéndonos, nosotros nos morimos más antes que lo que muere un insecto afectado por este gas. Y volvemos a insistir que solo se puede aplicar en recipientes o lugares que estén herméticos. Ustedes ven ahí, primero andaban sellando antes de aplicar. Y afecta a los metales nobles como el cobre. O sea, si tiene equipo o algo así que ha sido elaborado a base de cobre, se lo va a dañar. Aquí viene otro video. Me dicen si lo escuchan. No se escucha. No escuchan. Bueno, vamos a probar aquí cerrando el micrófono, tal vez así se escucha.
¿Lo escucharon ahí? No, Tampoco. Bueno, creo que no lleva nada que solo demostrar ese. Si solo demostrarlo, se lo vamos a dejar. Creo que es igual al anterior. Veamos. No se escucha nada. Ahí estaba el detalle. Estaba apagado el micrófono, don Caballero. Bueno, le decía que vamos a fumigar las mazorcas. Y en este caso lo que podemos hacer es hacer un montón de mazorcas, pero esa mazorca primero le vamos a poner un plástico o sobre cemento y le echa el veneno, ¿va? Y después lo tapa con plástico. Es la gran onda, ¿va? Pues ya está aplicando usted el veneno, siempre debe cubrirlo, porque si no lo cubre, entonces de nada sirve. El gran problema aquí es el siguiente, ¿va? Que si usted lo imagina, si usted echa el veneno acá y lo tapa, debe andar usted bien con una máscara antigas, porque se va a agachar usted a andar tapando esto y usted no puede andar respirando esos productos. Primero porque ahí puede caer. Segundo porque más tarde se puede sentir mal o se le puede ir acumulando ese veneno en su cuerpo y usted lo está haciendo todos los años, entonces, todos los años se está combinando poco a poco, cuando empieza a sentir, vienen los problemas de insuficiencia renal, cáncer en los huesos u otro tipo de problemas. Entonces, uno debe tomar en serio esto de los venenos, son venenos, y ya sabemos lo que significa veneno. Hay que comprar una máscara antigas para usar esto. Máscara antigas, miren, no es que mascarilla, porque la mascarilla no le va a ayudar mucho en estos casos. Es decir, si uno se somete a hacer esto, hay que protegerse o mejor no hacerlo. Bien, entonces hay que distribuirlo en sitios previamente fijados, ¿no? Y tapar, esto le decía, con culebras de arena, ya vio cómo son, ¿verdad? La que vimos anteriormente. Y el producto lo va a dejar expuesto al gas por un periodo mínimo de 72 horas. Y después debe retirar la carga. Debe pulverizar la superficie del maíz almacenado con un insecticida de buen poder residual. Es decir, que dure bastante, ¿va? Porque si no, al ratito ya va a tener otra infección, otra invasión. Lástima que no se va a ver este video, también se lo voy a subir. Pero bien, aquí están los fumigantes que se ocupan en mazorca. Y aquí vemos cómo se hace la fumigación en granos ensacados. Mire usted acá, aquí andan ellos, ya fumigaron, andan tapando, lo dejan de 72 a 120 horas. Después destapan y estudia. Y va fumigándolo nuevamente. Y aquí están los que se utilizan para los sacos. Bromuro de metilo, fosfuro de aluminio y también este fosfuro de aluminio, no sé por qué lo pusieron acá. Quiero ver. Bueno, este no lleva el ingrediente de la fórmula. Este lo saqué de la FAO, fíjate, pero no sé por qué no pusieron aquí el ingrediente activo. Bueno, pero sí, estos son estos tres los productos que se usan. Este video es bien bonito. Va, se lo voy a decir así, a grosso modo. Como no lo escuchan, lo vamos a ver así por parte, porque sí me interesa que lo veamos.
Quiero que vean eso. Bueno, allí no está haciendo brujería ni nada por el estilo la señora, ni le está rezando a un santo. Ahí lo que está haciendo es colocar unas velas y después sellar. Ahí le dan un montón de vueltas a eso. Creo que está tiene los problemas el video. Le dan varias vueltas a eso para que quede bien herméticamente cerrado. ¿Alguien de ustedes ya había escuchado sobre este mecanismo? ¿Ya había escuchado a alguien de ustedes sobre este mecanismo? Sí, sí, yo el año pasado y lo he usado. ¿Y qué tal le resulta? Pues sí, funciona. ¿Funciona? Ahora, Ajá, dura mayor tiempo sin presencia de la plaga. le quisiera a usted explicar a los compañeros en qué consiste el principio de este proceso. Así más o menos, de que como está totalmente sellado, el fuego lo que hace es, no sé cómo explicarlo químicamente, pero lo que hace es que se acaba el oxígeno dentro del granero. Uh-huh. Ajá, y acabándose el oxígeno, pues por ende van a morir las plagas. Sí, va muy bien, ¿verdad? Entonces, ustedes saben de que el fuego, para que exista fuego, tiene que haber oxígeno, se da la quema del oxígeno, la combustión, y entonces esas candelas que están allí están quemando oxígeno. Quemar oxígeno significa que lo están volviendo con un dióxido de allí, está eliminando el oxígeno, pero de esa manera, al ya no haber oxígeno, entonces todo ser vivo que hay allí y que es aeróbico comienza a sentir la falta del oxígeno y termina muriendo. De esa manera se evita el uso de las famosas pastillas. Yo creo que el año pasado usted me consultó sobre esto, ¿va? ¿O no? Sí, sí, usted me dijo. Y le pegó, le resultó. Entonces, imagínense, aquí tenemos entonces que un testimonio de que esto puede resultar. Así que si usted en granera, maíz, frijol, arroz, maicillo, dígale a sus papás allí, muéstrenles este video y prueben para evitar el uso de esas pastillas. Porque esto se ha trabado aquí, la máquina esta, debe tener problemas para salir para acá. Permítame ver si salimos así nomás, no. Voy a tener que cerrar el programa y regreso porque esto se arruinó aquí. ¿Ve? Así es que en eso consiste. Voy a enviar en ese video, lo voy a subir. Eh, tenemos problemas acá con la máquina, algo le pasó ahí. Bueno, me salgo un momento.
Stanley, digámosle que no hagamos la práctica el viernes para ir con la ingeniera Katia. Y ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Escucha. Bueno, va, entonces vamos a compartir de nuevo. Lástima que no he tenido problemas con los videos, ¿no? Porque para discutir después los videos, de eso se trata, pero no sé por qué no me le dan audio de estos videos, pero bien, ya ahorita ya casi finalizamos la clase. Ah, no es esta la que estoy sacando en este momento. Lick, Ujú. cuando dijo que iba a hacer la práctica en laboratorio. Ah, ya vamos a hablar de eso ahorita. Permíteme que estoy aquí tratando de... Ya vamos a hablar de eso. Va, que... Aquí está. Bien, solo vamos a terminar Dipper, y hablamos de eso. Ya casi. Bien, entonces, me dicen si estoy compartiendo, por favor. Estoy compartiendo. Sí. Ah, perfecto. Entonces, así como hemos hablado de químicos, también tenemos que hablar de productos alternativos o de prácticas alternativas, ¿verdad? Para que podemos aplicar en los granos almacenados. Entonces, uno de ellos es hacer un manejo de la temperatura y la humedad. Recuerden ustedes que en el caso de los insectos, la principal fuente de agua es la que está en los granos y en menor escala, pues la humedad atmosférica y el agua metabólica. Entonces, por esa razón es que tenemos que almacenar los granos que estén bien bajos de humedad, es decir, que estén lo suficientemente secos, ya que las bajas humedades y temperaturas, eso hace que se limite un ambiente adecuado para que ellos puedan sobrevivir y también para que se puedan reproducir.
Y que el porcentaje mínimo de humedad en los granos que se requiere para la reproducción de los insectos es del 9%. Pero es bien difícil alcanzar ese porcentaje, ¿va? Y además, pues no es conveniente porque se pierde mucho peso el grano. Entonces, cuando la humedad aumenta del 12 al 15%, los insectos se desarrollan y se reproducen con una mayor intensidad. Ya por arriba de esos límites, entonces predominan lo que son los ácaros, los hongos, y todavía a mayores humedades, entonces vienen las bacterias. Así que la proliferación de los insectos se puede provocar un aumento sensible en la temperatura y el vapor de agua se va desplazando y se va acumulando en la capa más fría de la superficie. De manera tal que si queremos tener un buen control, entonces necesitamos conservarlos a bajas temperaturas. Deberíamos darles una buena aireación, un buen transilaje, es decir, se está, ¿cómo se llama?, removiéndolo. Todo hay que tomar en cuenta que la mayoría de los insectos no se reproduce si se mantienen en temperaturas inferiores a 21 grados centígrados o también superiores a 35 grados centígrados por largos periodos de tiempo. Y que las temperaturas que más les favorecen a ellos para reproducirse están entre estos puntos. Y la ideal para ellos es los 28 grados. Entonces hay que saber manejar eso, hay que saber manejar la temperatura y la humedad si queremos hacer que los insectos no encuentren allí un ambiente apropiado para reproducirse. En cuanto al impacto, eso significa lanzar los granos por fuerza centrífuga contra una superficie. Eso mata a los insectos en el exterior y en el interior de los granos. Ya los granos infectados se rompen y los insectos expuestos entonces son retirados por medio de aspiración. Este proceso no se usa en las casas, se hace a nivel de plantas industriales, donde se están procesando un montón de granos. Ahí se hace esta cuestión del impacto. En cuanto al almacenaje hermético, la idea es no permitir que haya entrada del aire al interior del silo. Por eso ustedes vieron ahí que cuando se pusieron las candelitas ahí en el video, empezaron a sellar con tierra y casi sacaban el rollo de tierra ahí, sellándolo para que no quede ni la más mínima entrada de oxígeno. Entonces, no solo los insectos, sino que también los granos están consumiendo oxígeno y lo sustituyen por CO2. Y si no hay oxígeno, se mueren por asfixia. El transilaje, que es pasar el grano de un silo a otro, y se puede hacer por medios mecánicos. Cuando se está haciendo ese proceso de transilaje, entonces se está reduciendo la temperatura y la humedad se dispersa. Es como cuando uno lo hace, ¿va? De que en el campo lo hacen, ¿va? De que se deja caer y después se pone y se vuelve a echar, se vuelve a dejar caer. Eso es justamente para reducir la temperatura y dispersar la humedad, ¿no? Si hay necesidad, entonces se puede efectuar una fumigación antes del transilaje. Óigalo bien, si hay necesidad, ¿verdad? O también durante el transilaje. Este proceso también solo es aplicado en grandes instalaciones. Oye, un ruido por ahí, andan aplicando para los zancudos, creo. Esto solo se da en grandes instalaciones donde hay sistemas mecanizados para hacer este tipo de acciones. Se pueden usar también polvos abrasivos. Y estos se basan en la remoción de la capa de cera de la cutícula del insecto. O sea, la idea de estos polvos es que, recuerden ustedes que los insectos tienen un exoesqueleto y que en ese exoesqueleto la parte exterior tiene una capa de cera. Entonces, si usted le remueve esa capa de cera, lo va a matar al animalito porque se va a deshidratar. ¿Por qué razón? Porque toda el agua se le va a evaporizar. Recuerde usted que una de las funciones del exoesqueleto es evitar la evapotranspiración. ¿Qué significa eso? Evitar que se les escape el agua a los insectos. Los insectos consumen poca agua y la protegen muy bien. Entonces, si usted les hace que se les escape el agua, entonces se deshidratan y se mueren. Para estos polvos abrasivos se utiliza sílica, jalea, también magnesio calcinado y también arcilla. Recuerden que estamos hablando de prácticas que no sean químicas.
La radiación es otro mecanismo. Puede usted emplear luz en trampas luminosas para atraer a los insectos y de esa manera puedes ver cómo más o menos el grado de infestación. Esto pega en estos insectos que andan adultos, no pega obviamente para larvas, no que para adultos que andan volando por ahí, que se andan reproduciendo, entonces para ellos pega. También variedades resistentes. ¿Cuándo va a ser una variedad resistente? Bueno, la que bajo condiciones iguales y gracias a su constitución genotípica se daña en menor intensidad por el ataque de un determinado insecto que otra variedad menos resistente. Esto se usa más que todo a nivel del campo, no tanto en almacenaje, pero sí a nivel del campo. Igual se recomienda usar envolturas resistentes a la penetración de los insectos. Y los materiales que se usan son películas policarbonadas, poliéster, hojas de aluminio, películas de polietileno, papel celofán, papel craft. Se puede recomendar también. Obviamente esto para pequeñas cantidades. También el uso de productos naturales, por ejemplo los aceites. Los aceites impiden que los insectos depositen los huevos en la superficie de los frijoles, por ejemplo. También el uso de arena, cenizas, tierras de hormiguero secas. Estos matan a los insectos por deshidratación, porque cuando los insectos van caminando, entonces las larvas se llenan de esa arena, de esa ceniza, y se les tapan los respiráculos y ya no pueden respirar. También el uso de pimienta. Aquí también se puede usar tierra de hormiguero mojada, que hay que tener cuidado porque también se puede llenar hongos. Y también tierra de las diatomeas, que se ocupa de usarlas de ahí del mar, se ocupa también. Y se pueden hacer también protectores con cal o con ceniza vegetal. Por ejemplo, hay productos protectores de cal o de ceniza. Ahí está cómo se hace. También se pesan los granos, cualquier grano, maíz, maicillo cualquiera. Se coloca en un recipiente plástico, 1 libra de grano a proteger y se aplica por cada libra 10 gramos de cal. Y tapa, lo remueve y después tapa el recipiente. Eso se lo va a proteger. También se pueden usar hojas de eucalipto. Se dejan secar las hojas de eucalipto unos 5 o 8 días, se pican, se muelen y se colocan unos 20 gramos y se mezcla con 1 libra de granos a proteger. El gran problema de esto es que es para pequeñas cantidades. Para imagínense un barco lleno de granos, ¿cómo lo protege así? Es bien difícil. Cebo para las ratas. Hay que moler semillas de aguacate. Se pesan, por ejemplo, unos 460 gramos. Se pesca también harina de maíz para mezclarla y se hace una masa y se les da de comer a las niñas. La semilla de aguacate lleva sustancias tóxicas hasta para nosotros, obviamente. Es peligrosa la semilla de aguacate. Si las ratas se las comen con esa harina, entonces terminan muertas. El NIM también se puede usar. Con el NIM hay que tener mucho cuidado porque el NIM tiene efectos cancerígenos. Entonces hay que tener cuidado cuando se está tocando, cuando se está absorbiendo. Hay que protegerse, no se vaya a confiar si algún día a usted le toca hacer prácticas con NIM. Tiene que protegerse con mascarilla y con guantes. Pues bien, entonces lo pica, lo seca y muele las hojas. Pues pone 20 gramos de esas hojas molidas y las mezcla con 1 libra de granos que va a proteger. Y acá tenemos nada más para que quiero ver que se trata, para que conozcan los gorgojos, pero no los conocen. Bueno, los tiene audio, entonces lo vamos a ver después. Vamos a subir después. Y este es un anexo que no le va a estar al examen, pero sí le puede servir para si usted fumiga ahí en su casa. Y los datos le pueden servir. Esto no viene en el examen, nada más es para, le puede servir este dato. Todo esto, si usted quiere saber más sobre fumigación, esto le puede servir. Hace intoxicación, mire. Hay que colocar al intoxicado en reposo, en posición horizontal, al aire libre y bajo la sombra. Tranquilizarlo, decirle que no se va a morir, que está joven, que no sé qué, que allá, y que no se vaya a asustar. Desabotonarle, aflojarle cualquier parte prenda de vestir, que esté apretada, y mientras tanto alguien le llama al médico o se lleva inmediatamente al médico.
Así que tampoco uno debe asustarse, porque si lo ve asustado a uno el cliente, termina de morirse más rápido. Entonces, y acaso da un fenómeno de intoxicación. Precauciones en el uso. Aquí están todas las precauciones que hay que tener al uso de estos productos que son venenos y por lo tanto son peligrosos. Bien, todo esto son recomendaciones, todo eso no va a estar en el examen. Bien, entonces eran 2 clases las de este día. Al final van a resultar 3 videos porque se cortó uno del segundo, se cortó. No sé si hay preguntas. Me decía Liber sobre el laboratorio. Está programado para este viernes que viene. No este viernes, no que el siguiente, el de la otra semana. Sería viernes, no sé si 24, 25, 26, por ahí anda, no recuerdo bien la fecha. Y ¿cuánto es? 25. 25. Pero fíjense que no sé si se va a llevar a cabo, porque no sé cómo va a evolucionar la pandemia. Resulta que estos de Santa Ana, como cuando ganó el FAS, primero fueron al estadio y después en Santa Ana hicieron un gran alboroto ese día y resulta que hay parece que indicios de segundo rebrote, de un rebrote de la pandemia. Entonces, y anda pegando en ustedes, pues, porque algunos ya lo vacunaron, vaya, si le pega a uno parece ser que ya no es tan fuerte. Y no sé si van a tomar medidas el gobierno, no sé, porque ya empezaron a decir de que hay rebrotes, indica que van a tomar medidas, así es que no sé si lo vamos a poder hacer, va a depender de eso. Si logran controlar el rebrote que se ha dado aquí en Santa Ana, entonces probablemente hagamos laboratorios, si no, quién sabe. Así es que esperemos noticias que de eso va a depender. Pero está para el próximo viernes. Y son 2 grupos. No les he tirado las indicaciones todavía, ¿verdad? Se las voy a subir ahora. Porque he sido bien estricto ahí en eso, como que si ya la abuelilla. He sido bien estricto ahí para la hora de hacer el laboratorio. Ya van a leer las indicaciones, ya otro rato de la subo. Oigan. Otra pregunta. Y la otra cuestión es de que ya van a hacer las exposiciones, ya nos estamos acercando. Ya la otra semana termino yo no sé si la otra semana empiezan ustedes, ya voy a ver también ahí la programación, creo que ya se las hice llegar, ya se las hice llegar, ¿verdad? Todavía no se las he hecho llegar la programación, ¿verdad que sí? Ajá, entonces, 29. va perfecto, entonces, preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces estemos pendientes de cualquier aviso, ahí nos estamos comunicando. Perfecto. ¿Y el examen parcial de cuáles presentaciones va a salir? Estas últimas que estamos viendo, todas estas últimas que estamos viendo. Yo le voy a mandar el listado ahí. Va, por favor, ahí. Sí, hombre, claro que sí. Claro que sí. Vamos a detener la grabación. Otra pregunta, ¿no hay más preguntas?